Sean muy bienvenidos también los que nos ven por la cibernética, por el internet. Sean bienvenidos. Le damos gloria y honra a nuestro Dios porque pues, nos da el privilegio de reunirnos en este domingo. Gracias a Dios porque veo casi a toda la congregación ahora sí. Hay veces que unos están, hay veces que otros no. Y hoy casi todos, todavía faltan algunos, pero estamos casi la mayoría. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, pues llegó el momento de escuchar la palabra del Señor. Ahorita fue algo muy hermoso el que en la alabanza se haya manifestado el poder del Espíritu Santo de una manera tan hermosa. No sé ustedes, pero yo sentí el Espíritu Santo en todo su esplendor. Y qué bueno, también me da mucho gusto que la mayoría, casi todos llegaron bien temprano. Algunos llegaron más temprano de lo que normalmente llegan, y eso le doy gloria y honra porque fíjense que en la alabanza hay veces que nosotros muchas veces nos preguntamos algunas situaciones a lo mejor que traemos arrastrando, no sé, una serie de cosas. Ya ven que vivimos en un mundo que viene de lo que no se ve, como dice la palabra, porque venimos de lo espiritual. Entonces luego espiritualmente hay cadenas que nosotros sin darnos cuenta tenemos, tanto por lo que hicimos antes de estar en Cristo, y ya igual estando en Cristo, ¿no? Podemos llegar a tener ciertas cadenas que nosotros no nos damos cuenta. Pero como dice la palabra, que en medio de la alabanza habita nuestro Señor. Entonces incluso yo les doy el testimonio de que yo fui libre de muchos problemas que yo traía, incluso de ciertos chamucos a lo mejor que por ahí traía. Fui libre de ellos estando en la alabanza. En medio de la alabanza el Señor me mostró cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo, de tal manera que ahí empieza Él a arrasar con todas esas cadenas que uno llega a traer en su vida. Entonces, por eso es bien importante, y me da mucho gusto ver cómo esta congregación va madurando. Y una de las señales de madurez es eso, que lleguemos desde temprano, que empecemos a escuchar la alabanza, que empecemos a ministrarnos desde que empieza hasta que termina el culto. Entonces, eso es algo muy bueno. O sea, la verdad, cuando estamos en la alabanza y el Espíritu Santo se está manifestando de esa manera, tengan por seguro que sin tener que hacer rituales, sin tener que hacer todo ese tipo de cosas que luego en algunos lugares hacen, sin eso, sin necesidad de eso, nosotros empezamos a ser libres, empezamos a ser libres completamente. El Señor empieza a tomar el control total de nuestras vidas, de nuestros corazones. No necesitamos hacer nada más que entregarle nuestro corazón en la alabanza. Y bueno, aquí ahorita que vamos a escudriñar la palabra de Dios, pues sabemos que esta es otra de las manifestaciones de nuestro amor, de nuestra adoración a Dios, el escudriñar su palabra. Y de hecho, bueno, pues esto es lo primero, porque sin esto no hubiéramos sabido lo que ahorita les estoy diciendo. No hubiéramos conocido incluso el cómo alabar a nuestro Señor. En la Biblia vemos cómo dice la Biblia que con instrumentos se alababa a Dios. En la Biblia vemos cómo dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. En la Biblia, entonces, para ello pues vamos a la Biblia, vamos a Juan 20:24. El tema del día de hoy es un tema que con cierta regularidad tenemos todos los cristianos que estar checándolo, tener que estar escudriñándolo, que es la convicción. Porque hay muchas veces que sí, en sí las personas, en el momento en que empezamos a usar nuestro libre albedrío, en ese momento empezamos a tener forzosamente convicción en algo. Pero precisamente es lo que ahorita el Señor nos va a mostrar bíblicamente cuál es la convicción, o sea, cuál es la verdadera convicción para que nosotros podamos decir, yo soy un hombre, una mujer de fe. No el hecho de decir, es que como yo tengo convicción en algo que me enseñaron, en una cierta tradición o algo, creamos que es lo correcto. La convicción en este momento la vamos a escudriñar por medio de la palabra. Recuerden que la palabra de Dios, para todos los que realmente decimos amar a Dios y que somos cristianos, pues la constitución de todo cristiano es la Biblia. Por medio de la Biblia es de la manera que verdaderamente podemos entender los propósitos de nuestro Dios. Amén. Y aquí en Juan 20:24 al 29 leemos de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal
de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dios bendito que estás en los cielos, en este momento, Padre, oro a ti para pedirte, mi Dios, que derrames sobre mí, Señor, esa unción que yo necesito tener de lo alto, Padre, para que podamos escudriñar tu palabra el día de hoy, Señor. Que no sean mis pensamientos, que no sean mis ideas, sino las tuyas, mi Señor, las que el día de hoy aprendamos por medio de tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre mío, que abras, Señor, nuestro entendimiento y nuestros sentidos espirituales para que hasta lo más profundo de nuestro ser pueda habitar tu palabra el día de hoy. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok. Bueno, esta es una porción de la Biblia muy trillada, que se han sacado hasta dichos, ¿no? De ahí que dicen, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero fíjense que eso es un síndrome que tenemos todos los seres humanos por naturaleza. Pero precisamente por eso es que el día de hoy el Señor nos quiere hablar por medio de su palabra, para ver realmente lo que es la fe, lo que es la convicción. Para ver si, miren, en la actualidad se llevan a cabo muchos ministerios, se llenan iglesias, estadios, no sé, una cosa impresionante, pero por medio de lo que la gente ve, por medio del sentir, o sea, por medio del que llegan a un lugar y como empiezan a haber muchos emocionalismos en ese lugar, empiezan a creer por lo que sintieron o por lo que vieron. Pero realmente esa no es la fe verdadera. Aquí estamos viendo cómo a un Tomás, todos le decían, es que Jesucristo resucitó. Y él dice, no, yo no lo vi. Así que hasta que yo no vea, yo no voy a creer. Hasta que yo no sienta, yo no voy a creer. Entonces, efectivamente sé que hay muchos lugares en donde por medio de esos sentires, la gente posteriormente puede llegar a entrar bien en los caminos del Señor. Pero si inician pensando en que tienen que sentir, en que tienen que ver, ya la doctrina está equivocada. ¿Por qué? Porque entonces el día que no sientan, el día que no vean, pues simplemente ya no van a creer. Entonces esa no puede ser una fe verdadera, esa no puede ser una convicción. Entonces aquí precisamente vamos a escudriñar lo que el Señor dice en referencia a lo que es la convicción, la verdadera convicción. Vamos ahí mismo donde estábamos, vamos a leer los últimos 2 versos. Ahí en los últimos 2 versos, el 30 y el 31, más bien los siguientes 2 versos, el 30 y el 31, hay un subtítulo incluso en la Reina Valera, en la 1960, dice el propósito del libro, o sea, del libro de Juan. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. O sea, ¿qué sucede? Nuestro Señor, precisamente sabiendo que no era necesario el que por medio de las señales las personas creyeran, no hubo necesidad de escribir tantas cosas. Es más, en otro de los libros dice que ni siquiera hubiera alcanzado a hacer muchísimos libros para describir todas las señales que nuestro Señor Jesucristo hizo, todos los milagros, todos los prodigios. Hizo muchísimas cosas, pero el problema está precisamente en que las personas, como ya en repetidas ocasiones lo hemos dicho, en que tengamos una convicción nada más
por lo que el Señor esté haciendo, por las bendiciones, por los milagros, por lo que sentimos, por lo que vemos. No, Él quiere que realmente creamos en Él. Y si nosotros creemos en Él, pues lógicamente no vamos a ver ni sentir, porque Él es espíritu. Él es el Dios invisible, como la Biblia lo dice. Entonces, ¿qué sucede aquí? Precisamente el propósito de este libro es que nosotros creamos en Cristo Jesús por medio de lo que está escrito en este libro, por medio de las señales que Él dio en su momento y que en este momento está dando a nosotros, pero sin tener que estar sintiendo ni tener que estar viendo cosas. Miren, el significado de la convicción, incluso creo que por ahí en el monitor, ahí viene para que los que están apuntando, dice así: significado de la convicción es creencia, ideal, ideología, fe, principios, convencimiento, persuasión, certeza, seguridad, certidumbre. Estos son los sinónimos de convicción. El concepto es noción o conocimiento que se tiene sobre algo o alguien fuertemente arraigado. Entonces, ahí síguelo poniendo, hijo, por favor, para que la gente que está apuntando lo puedan hacer con calma. Estos son sinónimos, o sea, aquí estamos enfrascando realmente la palabra convicción. Es algo que enfrasca todos estos sinónimos, que a lo mejor cada uno de ellos los pudiéramos tomar en particular. Hagan de cuenta, certeza. Ahorita precisamente vamos a ver lo que quiere decir la fe, y la certeza es parte de lo que es la fe. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta sola palabra convicción estamos enfrascando una serie de pensamientos que nosotros llevamos arraigados en nuestra vida, en nuestro conocimiento, en nuestro corazón. Entonces, por eso esta palabra de convicción es sumamente importante que nosotros podamos entenderla, pero sobre todo ver cuál es el verdadero contenido de la convicción de un cristiano. No simplemente, porque miren, yo puedo estar platicando ahorita con un budista y él, su convicción es todo lo que Buda dejó como herencia para los budistas. Pero a final de cuentas, ¿qué sucede? Esa convicción está a medias. ¿Por qué? Porque Buda, bueno, tuvo muchas experiencias, muchos proverbios incluso, que son muy cercanos a lo que la palabra de Dios dice. Pero a final de cuentas, Buda no murió por la humanidad, solamente Jesucristo es el que murió por la humanidad. Entonces, ¿qué sucede? El que yo diga, no, es que yo soy un hombre de convicción porque tengo convicción. De hecho, Buda para los budistas no es Dios, los budistas incluso son ateos. Ellos no creen en Dios. Ellos tienen simplemente una filosofía budista. Eso se llama como religión también y todo eso, pero no creen ellos en Dios. Ellos son ateos, ellos creen en Buda, ellos creen en la sabiduría. Filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos simplemente tienen amor por la sabiduría que tuvo Buda. Y así hay muchas religiones, hay gente que dice, mi convicción es la religión fulanita de tal, y de hecho mi religión me va a salvar. Entonces, pero esa convicción dice, sí, tú eres un hombre de convicción, pero de convicción errónea. O sea, definitivamente la Biblia nunca dice que una religión te va a salvar. La Biblia habla de que Jesucristo es el que nos va a salvar, y ahorita lo acabamos de leer. Precisamente dice que esa es la convicción que nosotros tenemos que tener para que verdaderamente tengamos vida eterna. Vamos a Hebreos 11.1. Este capítulo 11 de Hebreos es el que habla de una manera muy específica de todo lo que es la fe. Aquí nada más vamos a leer 3 versos de este capítulo, pero ahí les pongo de tarea que vean en sus casas todo el capítulo 11 de Hebreos. Aquí vamos a ver Hebreos 11.1. Aquí incluso en alguna ocasión les dije, esto es muy importante que nos lo aprendamos para que podamos entender realmente lo que es la fe. Dice así la palabra del Señor, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
O sea, precisamente los que les acabo de decir hace un momento. Todo lo que vemos, lo natural, viene de lo espiritual. Y lo espiritual, amados hermanos, es mucho más poderoso que lo natural. Simplemente lo natural se corrompe, lo natural se acaba, es efímero, pero lo espiritual no. Lo espiritual es eterno. Y lo espiritual viene desde antes y va a estar después también de lo natural. Entonces, ¿qué sucede si nosotros queremos estar teniendo fe en algo que se ve? Déjenme decirles que su fe va a terminar tarde que temprano. Porque si yo tengo fe en algo que se ve, eso es efímero. Tarde que temprano ya no lo voy a ver. Tarde que temprano se va a romper. Tarde que temprano me voy a dar cuenta de que ni habla, ni ve, ni me puede decir nada, ni puede hacer absolutamente nada por mí. Pero sin embargo, lo espiritual, lo que es eterno, es lo que verdaderamente nos va a dar esa misma naturaleza eterna, que es Cristo Jesús. Entonces, para ello estamos viendo claramente, esto a mí me gustaría que el verso 1 nos lo memoricemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Ok, miren, hay veces que, como ahorita les decía, muchas personas cuando han llegado a lugares en donde a lo mejor su eslogan de esos lugares puede decir, miren, vengan porque aquí en este lugar van a ser sanados, vengan por su milagro, vengan esto, lo otro, aquello. A lo mejor hay personas que pueden llegar a ese lugar y sí pueden llegar a ser alcanzados por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos van con un corazón dispuesto. A lo mejor lo que está mal es que queramos hacerlo al revés. Jesús nunca llegó y decía, vengan por su milagro. No, Jesús llegaba predicándoles. Él su propósito era llegar a darles la buena noticia de que todos estaban condenados, pero que ya había venido alguien que era Él a salvarlos, para que todos sus pecados fueran totalmente cancelados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿pero qué sucede? Que sobre la marcha, que nuestro Señor Jesús iba predicando, venían personas y Jesús las sanaba, venían endemoniados y a los demonios los echaba fuera, incluso llegó a levantar muertos, los resucitó, hizo muchas señales, pero todas esas señales seguían la predicación del Evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Aquí lo importante, miren, en mi caso, yo le doy gracias a Dios que cuando yo llegué al cristianismo, la verdad sí traía una idea errónea, porque por ahí me habían muchos dicho, no, ¿sabes qué? Que cuando tú ya estás en el cristianismo, no hombre, así como los que ahí dicen que pare de sufrir, ¿no? Entonces, que todo eso es mentira. Jesús nunca predicó de esa manera, ni los apóstoles. Pero bueno, yo traía así como que esas ideas. Llegué al cristianismo y le doy gracias a Dios que el Señor me atrapó. Yo en ese momento, en cuanto empecé a acudir a la iglesia, cuando empecé a escuchar la palabra del Señor, pues la verdad, soy sincero, en mi persona, yo no vi ningún milagro, yo no vi que mis finanzas hayan cambiado, yo no vi todas esas cosas con las que luego desgraciadamente están queriendo atraer al cristianismo. Pero le doy gracias a Dios que sin ver, sin sentir, empecé a creer. Entonces, ¿qué sucede? Yo sé que hay muchas personas que a lo mejor primero sienten y todo eso, y luego llegan a ser tomadas por nuestro Señor. Gloria a Dios. O sea, las dos cosas se valen, ¿me explico? O sea, las dos cosas son muy buenas. Qué bueno que de la manera que sea nosotros lleguemos a los pies del Señor. Pero lo importante es que sí entendamos que si nosotros llegamos pensando en que el Señor nos iba a sanar y no nos sanó, no agarremos y darnos la media vuelta y nos vamos, porque eso es un grave error que hicieron precisamente los judíos, que hicieron muchas personas. Hay una historia en el Evangelio precisamente en donde nuestro Señor Jesucristo iba caminando y llegaron a él 10 leprosos. Y a esos 10 leprosos, a los 10 los sanó. Pero ¿qué creen que ya? O sea, cuando se fueron en el camino fueron siendo sanados. No sanaron en ese momento. Se fueron y fueron siendo sanados. Pues uno solo fue el que regresó a darle las gracias al Señor y a decirle que lo quería seguir. Entonces ahí nos damos cuenta cómo no es algo sistemático el decir, es que todo el que sea sano va a ser salvo. Una cosa es ser sano de lo físico por nuestro Señor Jesucristo y otra cosa es ser salvo. Entonces a nuestro Señor Jesucristo, si Él hacía esas señales y esos prodigios, es porque era su naturaleza.
Esa es su naturaleza de nuestro Dios, el sanarnos, el darnos libertad, esto, lo otro, aquello. Pero lo importante es que por medio de su palabra, sin ver, sin sentir, nosotros podamos tener la convicción de que Él es nuestro Dios y de poder caminar en la dirección en la que el Espíritu Santo nos va guiando. Amén. Vamos a la palabra, vamos a 2 de Timoteo 3:14. Porque aquí también, miren, estamos hablando de que en la palabra podemos encontrar la verdadera convicción. Y si no vamos a la Biblia, pues a lo mejor yo me podré aquí pasar diciéndoles y diciéndoles, pero la Biblia es la que nos va a hablar. Él es el que nos va a predicar el día de hoy. Amén. Dice en 2 de Timoteo 3:14 al 17, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Aquí Pablo le está hablando a uno de sus discípulos, a un discípulo que ya incluso se estaba encargando de la iglesia. Entonces le dice así, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en ¿quién dice? En Cristo Jesús. No dice en Buda, no dice en un santo, no dice, dice solamente en Cristo Jesús. Esa es la fe que salva. Luego dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, aquí vemos claramente, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, la Biblia no fue inspirada por los hombres, como muchos ignorantes piensan, con todo el respeto que me merecen. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Es como en este momento, hace un rato, estaban los muchachos cantando. Ellos son hombres, pero sin embargo el Espíritu Santo se empezó a manifestar de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque había una inspiración del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu Santo, en todo aquel que empiece con eso de que, no, es que la Biblia fue, pues, no, pues ya ahí ves luego la convicción de esa persona. Dice, este es, no como Santo Tomás, es peor que Santo Tomás. ¿Por qué? Porque definitivamente este hombre está diciendo que la Escritura no es de Dios. Entonces ya desde ahí ya no puede, ahora sí que nada puedes hacer con una persona así. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí vemos claramente cómo la palabra dice que fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? La palabra es la que verdaderamente nos va a llevar a la convicción en la cual nosotros debemos de caminar. No ningún otro librito, no ningún otro sistema, solamente la palabra de Dios. Esa es la que nos va a dar la verdadera convicción. Sabemos que la Biblia nos salva, eso también es algo muy importante, porque hay personas que se empiezan a volver, ahora sí que a la Biblia la empiezan a volver su ídolo. Empiezan a pensar que, es que si la Biblia no lo dice, entonces yo no lo tengo que hacer. Y hay gente fanática, hay gente religiosa que se empiezan a clavar en esos rollos. Hay gente que empieza a ver que como dice la Biblia que el Señor nos puede sanar, entonces dicen, no, entonces yo ya no voy a visitar ningún médico. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca dice que yo tenga que ir a visitar a un doctor cuando esté enfermo. La Biblia dice que ore por los enfermos. Entonces, como la Biblia dice eso, entonces ¿qué sucede? Se empiezan a distorsionar completamente de lo que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas cosas que tenemos nosotros que ir aprendiendo y permitir que el Espíritu Santo sea el que nos dé ese discernimiento. No que nuestra mente cuadrada, porque luego así somos los seres humanos, somos muy cuadrados, entonces empezamos a ver las cosas. Dice en el Evangelio, cuando el Señor Jesús decía, ¿sabes qué? Que si pecas con tus ojos o pecas con tus manos, es mejor que te saques el ojo o que te cortes la mano para que entres al reino de Dios, aunque estés sin ojo y estés sin mano, pero que entres al reino de Dios y no que entres completito al infierno. Bueno, hay gente que si se va con... Imagínense, ya andarían un chorro de tuertos y de mancos y de todo. Entonces, ¿pero qué sucede? El Señor nos hablaba en lo espiritual, nos hablaba en nuestra moralidad. O sea, Él estaba hablando con nuestras partes del cuerpo y todo eso para que nosotros entendiéramos. Ya ven que Él hablaba con parábolas. Ahora sí, como quien dice, nos hablaba con manzanitas. Pero había personas que se iban con la finta.
y en vez de manzanas creían que eran ciruelas. Entonces aquí nosotros tenemos que ver que por medio del Espíritu Santo es de la manera que nosotros vamos a encontrar la verdadera convicción por medio de la palabra. Pero Jesús es el que nos salva, no la Biblia, es Jesucristo el que salva a cada uno de los que verdaderamente creamos en Él. Cuando hay convicción, nada nos detiene, porque la convicción es un sinónimo de pasión. O sea, eso es bien importante, hermanos, que entendamos. Hay veces que nosotros podemos querer practicar algo, pero si no tenemos la pasión, ¿saben quién siempre va a derrumbar nuestro buen propósito que tengamos? El tiempo, el dinero, un chorro de cosas que empezamos. No, es que no tengo tiempo para esto. No, es que no tengo dinero para la gasolina. Es que no esto y es que no lo otro. Pero cuando hay verdadera pasión, todo lo que se pueda atravesar en el camino, lo vamos a brincar. Porque hay pasión, hay convicción. O sea, yo no puedo, a mí nadie puede venirme a decir, yo tengo una verdadera convicción en Cristo Jesús, pero que primero siempre ponga las cosas del mundo antes que las cosas de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando no hay pasión, no hay convicción, hermanos. Es a lo mejor, es como muchos dicen, yo creo en Dios, pero no le creen a Dios. O sea, muchas personas dicen, claro que yo creo que el Ser Supremo, yo creo que Dios, pero sin embargo los ves los viernes que se van a la cantina y se andan emborrachando. Y dices, oye, si tú creyeras en Dios, aquí la palabra dice esto. Oye, ¿sabes qué? Mira, tú, fulanito de tal, te la pasas transando a tus vecinos, te la pasas transando a tus clientes, aquí y allá, y tú dices creer en Dios. Sí, claro que creo en Dios, pero yo la verdad, pues voy y me confieso, y ya pero me vuelvo a confesar. No, momento, esa no es convicción, esa realmente no es una convicción. Tú estás practicando el pecado cuando que la palabra de Dios te habla de que no lo debes de hacer. Entonces, ¿qué sucede? La convicción verdadera siempre la vamos a encontrar por medio de la palabra y con la pasión que nos va a llevar a brincar todos los obstáculos que puedan haber en nuestro camino. ¿Amén? Amén. En la Biblia vamos a Hechos 4:1, vamos a ver personas que tenían convicción y que tenían pasión por el Evangelio. Vamos a leer no nada más este texto, sino todo el contexto. Va a ser Hechos 4:1 en adelante hasta el 13 lo vamos a leer. ¿Cuál fue el tema, pastor? Convicción. Ok, dice, hay un subtítulo aquí que dice Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Fíjense, nada más por oír la palabra creyeron, no necesitaron ver milagros. Oyendo la palabra creyeron. Luego en el 5 dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad, o sea, autoridad, dice, con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre, porque habían sanado a un enfermo, fíjense, y lo habían sanado, y ¿qué sucedió? Que estos cuates los querían apresar, fíjense, haciendo el bien. Dice: ¿de qué manera haya sido sanado? Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Fíjense, aquí lo está diciendo claramente, en ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. Porque no hay otro hombre bajo el cielo otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y fíjense lo que hicieron estos hombres. Dice, entonces, viendo el denuedo, o sea, la fuerza de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Estos hombres tenían pasión, amados hermanos, tenían verdadera convicción. Ellos, a pesar, fíjense, se estaban enfrentando con todas las autoridades. Imagínense, nosotros, gracias a Dios, tenemos toda la oportunidad de poder estar predicando y sin que ninguna autoridad se ponga enfrente de nosotros. Claro, espiritualmente sabemos que hay gente que en cuanto empiezas a predicar del evangelio, hay gente que se va a levantar en contra tuya. Hay gente que va a empezar a querer hablar mal de ti, de tus familiares, de esto, lo otro. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer ponernos obstáculos. Pero cuando hay pasión, fíjense, yo me acuerdo cuando andaba yo en el deporte, cuando andaba en el fútbol americano, si derrotábamos a un equipo, había esa pasión de tal manera, no, ahora que nos echen a otro más poderoso, a otro más grande, porque esa es la pasión. Pero cuando no hay pasión, luego te da miedo, híjole, no, ya empezaron a hablar mal, no, ya mejor no predico del evangelio, ya mejor no digo nada. ¿Por qué? Porque si no, al rato me van a... Pero cuando hay pasión, dices, ya derroté pues ahora que venga el otro gigante, y el próximo, porque hay pasión, porque hay convicción. Estos hombres sabían lo que era la convicción. Ellos predicaban el evangelio sin que les diera miedo. Al contrario, fíjense, con el poder, con el denuedo, como dice la palabra, que estaban hablando, nosotros dijeron, estos cuates verdaderamente estaban con Jesús. Pero ¿qué va a suceder precisamente si nosotros no tenemos esa pasión? Pues no van a decir, pues, ¿por qué dicen que son cristianos? Si ni siquiera se ve que tengan la fe, ni siquiera se ve que realmente ellos quieran a ese hombre del que están hablando. ¿Por qué? Porque dicen una cosa pero hacen otra. ¿Por qué? Porque eso sí también, miren, los escribas, todos los religiosos hablaban y predicaban cosas muy buenas. Y una vez Jesús hasta les dijo a sus discípulos, miren, todo lo que ellos dicen, háganlo, pero no lo que hacen. Porque una cosa es bien fácil, que yo aquí me pare en el púlpito, hablar palabra de Dios, hablar cosas bien bonitas, pero que ustedes vieran que yo ando fraudeando a todo mundo, que yo agarro y soy una persona promiscua, o que no estoy haciendo el trabajo de Dios como Él me lo ha mandado, así de simple. Pero ¿qué sucede? Aquí el Señor, cuando nos da esa convicción, pues ahora sí que si tengo la convicción de predicar el evangelio, si tengo esa verdadera convicción, voy a tener la convicción de llevarlo por obra. Aquí acabamos de ver algo también muy claramente, ya no sé en dónde quedó, pero habla de que Él formó para que caminemos en buenas obras, ¿verdad? Ahorita acabamos de leer eso. ¿Dónde lo leímos? Aquí está, en 2 de Timoteo 3:17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, para eso nos está preparando el Espíritu Santo. Hay personas que dicen, no, es que nosotros no podemos ser perfectos. Sí, efectivamente, nadie puede ser perfecto, pero en Cristo Jesús sí. En Cristo Jesús empezamos a caminar en la perfección de Él, no en la nuestra, en la perfección de Jesús. Empezamos a hacer buenas obras de Él, no nuestras. Nuestras buenas obras, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia. Pero sin embargo, las obras de Él ya las preparó para que nosotros caminemos en esas buenas obras. Esas buenas obras que verdaderamente nos están dando ese fruto de la convicción que tenemos en Cristo Jesús. ¿Amén? Ok, vamos a seguir en la palabra. Vamos a Romanos 10:1. Romanos 10:1. Aquí vamos a ver en qué es en lo que realmente se detona
nuestra convicción. Como les dije, hay personas que se ha detonado su convicción por medio, sí, a lo mejor de lo que han visto. A final de cuentas, déjenme decirles que Tomás, él después de ahí, no se habla mucho ya de Tomás en la Biblia, pero sin embargo en los libros apócrifos de historiadores y demás, se habla de que Tomás fue un hombre de mucho trabajo en la obra. Él no escribía mucho, no tuvo discípulos que escribieran, entonces por eso no hay libros bíblicos de él. Pero sin embargo, una de las cosas que jamás volvió a caer él fue en la falta de fe. Fue un hombre que por medio de ese impacto que tuvo al ver a nuestro Señor Jesús, sí realmente caminó en la fe. Pero como dijo Jesús, bienaventurados, hace 8 días vimos lo que quiere decir bienaventurados. Bienaventurados, doblemente bendecidos. Tomás fue bendecido, como muchos llegan a ser bendecidos cuando empiezan a ver las sanidades, empiezan a ver milagros, finanzas, muchas cosas pueden llegar a ver. Pero ¿cuál es realmente lo que Dios quiere que detone nuestra convicción? A ver, vamos a ver en Romanos qué dice. Dice Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿quién dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca, fíjense, esto es lo clave de todo lo que estamos ahorita predicando, esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, híjole, esta escritura que acabamos de leer es una perla, amados hermanos. Aquí vemos, por eso mucha gente a Romanos le dice que es la columna vertebral del cristianismo. Incluso Martín Lutero, el reformador protestante, él decía: Romanos es mi Biblia, porque en Romanos empezamos a encontrar de una manera tan impactante todo lo que un cristiano debe de vivir. Aquí estamos viendo varias cosas, hermanos. Aquí estamos viendo claramente la convicción de la cual nos está hablando nuestro Señor que tengamos. ¿Qué es lo que verdaderamente nos da la salvación? La salvación es creer en Él, creerle a Él. O sea, que Él sea nuestra vida. Como muchas veces yo les he dicho, que la vida de Jesús se pueda manifestar a través de nuestras vidas. Que nosotros, la gente que nos vea, verdaderamente digan: este trae a Cristo en su corazón.
Este es un cristiano verdadero. Eso es lo que verdaderamente quiere nuestro Señor. Ese es el propósito de nuestro Dios. Aquí estamos viendo algo, miren. En una ocasión que Miguel hablaba de que le daba gracias a Dios porque tenía un pastor, me acuerdo que hasta le dije, mira, esto no te lo dijo ni carne ni sangre, te lo dijo el Espíritu Santo. Efectivamente, hay veces que la gente, por sus tradiciones, por lo que sea y todo eso, no se dan cuenta de que todo lo que se les predica, simplemente, es más, ni siquiera se le podría hasta llamar predicación. Muchas veces hasta pues son nada más como conferencias de superación personal, o regaños, o no sé, tantas cosas, pero el decir verdaderamente estoy predicándoles la palabra de Dios, es lo que hacemos en este ministerio, hermanos. Aquí estamos leyendo la Biblia, no estamos sacando cuentos de por aquí, de por allá, estamos leyendo la Biblia, estamos predicando la palabra de Dios. Y aquí está hablando, ¿quién podrá predicarles la palabra de Dios? ¿Quién les anunciará el Evangelio? Dichosos todos los pies que van a anunciar las buenas noticias. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros empezamos a tener una convicción verdadera en Cristo Jesús, vamos a buscar ese alimento nutritivo de la palabra de Dios. No vamos a buscar lo que mis ojos vean, lo que sienta, así, todo, las cosas sentimentales, todas las emociones, porque hay lugares donde, ay, te emocionas, y ay, qué emoción, ¿no? Ay, miren, dicen que está cayendo oro del cielo, miren que la gente se calle y esto y lo otro. Entonces empezamos a inmiscuir nuestras emociones, y esas emociones son las que definitivamente el Señor no quiere para nada. El Señor quiere que tengamos pasión por Él, por nuestro Señor Jesucristo. Es más, miren, yo les voy a decir algo. Muchas personas, las personas que menos convicción tienen la idea de que Jesús hizo ese acto de sacrificio en la cruz para quitarnos de los problemas, para quitarnos las enfermedades, para que no tengamos pobreza. Ese es un primer nivel de fe o de convicción, como se le quiera llamar. Pero realmente no es por ahí la cosa. Ahora, hay otro nivel de convicción que dice, no, ¿de qué me sirve que yo sea sano? ¿De qué me sirve que tenga yo dinero en este mundo y que mi alma se vaya al infierno? ¿De qué me sirve? No, el propósito principal es de que Jesús vino para salvarnos, porque nos ama tanto que no quiere vernos en el infierno. Pero ¿qué creen, amados hermanos? Ese no es el propósito principal. Ese no fue el propósito principal de que Jesucristo haya muerto en la cruz. Ninguno de los dos que les acabo de decir. No digo que no haya sido uno de los propósitos, claro, pero no es el principal. El principal es que nosotros, ya siendo salvos, glorifiquemos a Dios. Eso es el clímax de la convicción de un verdadero cristiano. El que nosotros, por medio ya de esa salvación que el Señor nos dio, como ahora ya somos hijos de Dios, como ahora ya tenemos al Espíritu Santo, ahora el clímax total es que alabemos a Dios, que lo honremos, que lo glorifiquemos, que todo el tiempo, toda nuestra vida sea para Él. Porque para eso fuimos creados. No fuimos creados para nuestra concupiscencia, no fuimos creados para nuestros éxitos, no fuimos creados para la honra y gloria de nuestro Dios. Para eso fuimos creados, pues la salvación también para eso fue hecha. ¿Por qué? Porque un hombre que no es salvo no puede glorificar a Dios. Un hombre que no es salvo no quiere nutrirse de la palabra de Dios. Un hombre que no es salvo no quiere dejar sus pecados. Entonces, por eso es que nos salvó. No porque hay gente que es tan ególatra. Ya ven que hace 8 días hablamos de la egolatría, del ego, que va a haber una segunda parte porque me quedé muy corto. ¿Qué sucede? Hay ministerios muy ególatras que dicen eso. Amados hermanos, Jesús por eso murió en la cruz, para que nosotros no seamos pobres, para que nosotros no tengamos enfermedades. La enfermedad no tiene legalidad en nuestras vidas. Nosotros nada más concéntrense y digan 10 veces, yo lo creo, yo no soy enfermo, no soy enfermo. Entonces, eso no es lo que Dios quiere. Eso se llama metafísica, hermanos, y la metafísica no va con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Aquí precisamente lo que el Señor quiere es que nosotros seamos salvos, no para nuestro ego, no para que digamos, ya somos los hijos del Rey de Reyes. Somos los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores,
Pero como hace 8 días vimos, el Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Él nunca dijo, aprendan de mí que soy soberbio y poderoso. No. Entonces, el motivo principal de que Dios nos haya salvado, hermanos, es para que honremos a nuestro Dios en cada momento. Cuando somos salvos, podemos honrarlo. Si no somos salvos, si no tenemos la convicción verdadera, no podemos honrarlo. Definitivamente no podemos honrarlo. Pero ese es el verdadero propósito. Amén. Sí, amén. Y bueno, vamos a seguir en la Biblia. Vamos a Juan 14:15. Aquí vamos a ver las manifestaciones de honrar a Dios. Dice así, Juan 14:15 al 24. Fíjense, Jesús nos está hablando, hermanos. A cada uno de nosotros Jesús nos habla. Dice así, si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve. ¿Ya vieron? El mundo, o sea, los que no son espirituales no lo pueden recibir porque no lo ven, dice, ni lo conoce. Pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no el Iscariote, el otro Judas, el que era, de hecho creo que era su hermano. Era su hermano, su primo, no me acuerdo, pero era el otro. Dice, Señor, ¿cómo es que, así es Tadeo, cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Esta es la mayor expresión de la convicción, hermanos. El que guardemos los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Eso es la importancia de escudriñar la palabra, porque muchas veces no guardamos los mandamientos porque no hay quien nos predique, o bueno, más bien no hay en nuestro corazón el ir para que nos prediquen, porque ahorita hay gente que nos puede predicar y que podemos aprender, y simplemente está la Biblia. Que eso es, o sea, ¿de qué sirve que yo les esté predicando cada 8 días si ustedes no lo escudriñan en la Biblia? Por eso es que aquí tenemos que traer nuestras Biblias. Nada de que les voy a dar una hojita que ya a lo mejor yo me la inventé por ahí. No, aquí están las Biblias. Y por medio de las Biblias vamos a estar escudriñando todo lo que la Biblia dice, y que sea verdadero lo que el predicador les está diciendo, no que se lo está sacando de la manga. Vamos a Hechos 10:34. Vamos a Hechos 10:34 ya para ir terminando este mensaje. Dice así en Hechos 10:34 hasta el 45. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Fíjense, aquí les está predicando Pedro precisamente a un grupo también de judíos. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Perdón, no eran judíos, eran romanos a los que les estaba predicando aquí Pedro, porque eran gentiles. Dice así en el 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Bueno, aquí por principio de cuentas, con esto, esta palabra que acabamos ahorita de leer derrumba muchos argumentos de doctrinas en donde hablan que el Espíritu Santo solamente se puede derramar en las personas por la imposición de manos, o porque empiezas a hacer una serie de oraciones, o porque te bautizan, o porque no es por ninguna obra que el Espíritu Santo toma el control de las personas. Aquí estamos viendo que las personas estaban escuchando la palabra de Dios, como ahorita lo estamos haciendo aquí todos. Estaban escuchando la palabra de Dios. Los judíos que iban con Pedro se sorprendieron, porque ellos creían que la salvación era nada más para los judíos. Pero aquí Pedro les estaba predicando a Cornelio y a toda su gente, que eran romanos. Entonces, en ese momento, por medio de la predicación, vino el don del Espíritu Santo a las personas. Cuando hay una verdadera convicción, hermanos, esperen en cualquier momento esa manifestación del Espíritu Santo en ustedes. Es más, muchos de ustedes ahorita ya tienen muchos dones que ni cuenta se han dado, pero la convicción es la que va a ir haciendo que descubramos los dones que el Señor va poniendo en cada uno de nosotros. No porque hagamos una serie de rituales, sino por escuchar la palabra de Dios. Y por medio de escuchar la palabra de Dios es como nuestra convicción se fortalece. ¿Amén? Sí, amén. Ok, ya por último, ahora sí vamos a leer Santiago 1:19. Santiago 1:19. Fíjense, este es el fruto principal que la convicción nos da. Este es el fruto, ahorita lo que vamos a leer aquí en Santiago 1:19, dice un subtítulo, dice hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, o sea, enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Pero sean hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Aquí estamos viendo, amados hermanos, miren, los espejos de aquel entonces eran muy borrosos, no eran como ahorita. Ahorita nos vemos como un 85, 90% como realmente somos en los espejos. Hasta la fecha todavía un espejo no puede darnos una claridad al 100% de cómo podernos ver. Pero en aquel entonces era como un 40% de posibilidad de que alcanzáramos a ver nuestro rostro. Por eso está hablando de eso. Aquí muchas veces las personas tenemos ese problema, que decimos, somos hombres de convicción. Ah, sí, pero ahorita estamos viendo, ¿no? Así como en un espejo, estamos viendo nuestra convicción. Sí, la pasión, esto, lo otro, aquello. Pero de repente nos vamos y se nos empieza a olvidar.
Se nos empieza a olvidar cuál es nuestra convicción. Y empezamos de repente a tener problemitas y ¡ay! Esos problemas nos empiezan a invadir tanto nuestro corazón que se nos olvida cuál es nuestra convicción. Por eso aquí está hablando, se van y se olvidan de ese rostro, se olvidan de esa convicción. ¿Por qué? Porque como la vieron borrosita, no pudieron lograr llegar a penetrar hasta lo más profundo de la convicción verdadera. Pero ¿qué sucede? Hace un rato vimos, el Señor quiere que permanezcamos en Él, permanecer en Cristo, permanecer en sus mandamientos, en su palabra. Y de esa manera nosotros vamos a estar continuamente bendecidos. No vamos a estar cayendo, no vamos a estar tropezando. ¿Por qué? Porque continuamente estamos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, hermanos, que esta iglesia no se convierta en una iglesia dominguera, de esa que nada más los domingos es cuando somos muy espirituales, somos bien cristianos, pero en la semana nos olvidamos de que Cristo existe. Tenemos que ser verdaderamente hombres de convicción, hombres y mujeres de convicción, que verdaderamente nosotros estemos esperando con ansias el que podamos tener una actividad entre nosotros. Miren, algo bien importante, cuando nosotros tenemos una convicción verdadera, aquí vemos cómo la palabra de Dios habla claramente de que nosotros tenemos que ver por todos, pero principalmente por nuestros hermanos en la fe. Así dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos una convicción verdadera, es bien bonito, como hace 8 días que aquí tuvimos un convivio, pero eso, así como tuvimos hace 8 días ese convivio, ustedes así deben de empezar, los que son más jóvenes, a lo mejor que se empiecen a juntar para hacer alguna actividad. Ya algunas hermanas de aquí se empezaron a juntar para hacer ejercicio, gloria a Dios por ello. Pero la verdad de veras que cuando nosotros empezamos a tener actividades con los santos de Dios, porque acuérdense que la palabra santo no es lo que hemos aprendido en lo tradicional. Santo quiere decir apartados para Dios. Todos los que estamos aquí somos apartados para Dios. Entonces, no es lo mismo una convivencia entre los santos de Dios que con los del mundo. Cuando estamos con los del mundo, aunque sentimentalmente tengamos mucho cariño y esto, siempre vamos a tener una contaminación. Claro, no nos vamos a apartar del mundo, pero cuando estemos en el mundo, estemos en donde estemos, nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué es hacedor de la palabra de Dios? Lo principal es que prediquemos el Evangelio, que prediquemos a Cristo Jesús. No importa que estén tomando, no importa que sea una reunión así, que el ruido no te... Tú predícale a toda la persona que esté alrededor tuyo. ¿Y qué sucede? Que si no ganaste para Cristo a esa persona, ahí sí es donde dice la palabra que mejor te apartes. Por naturaleza, todos, así tengamos el intelecto que tengamos, somos seres influenciables. La gente nos influencia. Hay veces que si a lo mejor tú ves que de repente alguien que te malinfluenciaba, de repente te corta su amistad, pues a lo mejor fue Dios. Fue Dios el que dijo, ¿sabes qué? No te convenía esa amistad. Así sea tu familiar, sea tu más querido, te quita esa amistad. ¿Para qué? Para que no te contamines. Porque miren, hermanos, con todo el dolor de mi corazón, la palabra dice claramente que muchos serán los llamados, pero pocos serán los escogidos. Hay veces que aunque nosotros pensemos que hay gente, es que puede ser alcanzado, pero si tú ya insististe, tú ya viste y ves que no, ¿sabes qué? Mejor me aparto. Porque hay una ley de la balanza, hermanos, eso es una naturaleza. Hay una ley de la balanza, o sea, yo puedo estar en un lugar porque el Señor ahí me ha puesto, pero si yo me estoy contaminando con otra persona, a lo mejor le ayudo un poquito a esa persona, pero el problema es que esa persona también me va a bajar. Entonces no, un cristiano no debe de llegar a ese lugar, al contrario, un cristiano siempre debe de subir, y nada de que me regreso en las escaleras, no, tengo que seguir subiendo. ¿Por qué? Porque para eso está la palabra, para eso estamos los pastores, hermanos. Aquí habló algo bien claro, hay gente de veras que no tiene pastores, y hay gente que los que dicen que son sus pastores, en vez de que los lleven a caminar en Cristo Jesús, los llevan a caminar en una serie de visiones que nada que ver con la palabra de Dios. Y muchas veces en vez de que te encaucen al camino de la eternidad, te encausan al camino de la religiosidad y de muchas otras cosas más. Entonces Dios nos ha dado la oportunidad a todos, no nada más a ustedes, a mí también. ¿Por qué? Porque, como dicen, uno aprende más de enseñar. O sea, para mí es una bendición el enseñar. Es una de las mejores maneras de aprender.
Entonces, ¿qué sucede? Que por medio de la doctrina que el Señor nos viene a traer a este ministerio, yo soy el primero que me bendigo, el primero que Dios me bendice por medio de su palabra. Entonces, amados hermanos, esta palabra que el día de hoy nos dio el Señor es una palabra base. Es una palabra base, como les digo. De hecho, esto yo ya había predicado en alguna ocasión. Nada más hubo ciertas cosas que el Señor va cambiando, pero ya el tema ya se había tocado en alguna otra ocasión. Y algún día van a oír que lo vuelva yo a tocar, porque es algo que tiene uno que tener como base. Porque hay veces que no nos damos cuenta de la convicción en la que estamos realmente caminando. La convicción de nuestro Señor Jesús, esa es la verdadera convicción. Es la verdadera fe. No esperanza en otras cosas. Solamente Jesús nos puede dar el verdadero poder de la vida eterna. Amén. Ok, bueno, vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y vamos a pedirle a nuestro Dios precisamente eso, que nos dé esa pasión, señores, por el Evangelio, que nos dé esa pasión, señoras, mujeres, hermanos, hermanas, que nos dé la pasión para caminar verdaderamente como hombres y mujeres de convicción. Eso es lo que el Señor busca de nosotros. El fruto del Espíritu Santo que empieza a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Me apoyas, Pepe? Entonces, amados hermanos, en este momento yo puedo orar muy bien por ustedes y esa es mi obligación y ese es mi anhelo, el estar orando continuamente por ustedes en estos momentos, pero no hay como que también cada uno de ustedes en este momento pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor. Dice la palabra que Él ya conoce todas nuestras necesidades desde antes de que nosotros le pidamos, pero también dice la palabra que le clamemos y Él nos responderá. Aunque Él conozca nuestras necesidades, Él no se guía por la necesidad. El lenguaje de nuestro Dios es la fe. Por eso tú puedes ver países que estén llenos de mucha necesidad, pero cuando vemos su fe, vemos, ay, es que la fe es en este ídolo y en el otro. Hagan de cuenta, en la India. En la India es uno de los lugares en donde más pobreza existe y es el lugar en donde más idolatría existe. Ahí tienen no sé cuántos miles de dioses, hasta las vacas son sus dioses. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios no se fía por una necesidad. Ese no es el lenguaje de Dios, la necesidad. Eso es una mentira. Dios se guía por la fe de cada uno de nosotros. Esa fe es la que verdaderamente mueve montañas. Amén. Dios Padre bendito, muchas gracias, Señor. En estos momentos estamos culminando el culto del día de hoy, Señor. Este mensaje tan hermoso que has traído para cada uno de nosotros, Señor. Bendito Dios, pero como lo dice tu palabra, de nada sirve que podamos oír sin llevar a cabo lo que tú nos has dicho. Tenemos que ser hacedores de la palabra, mi Señor. Y en ser hacedores es de la manera que verdaderamente vamos a ejercitar nuestra fe. Vamos a ejercitar nuestra convicción cuando nosotros somos hacedores de la palabra. Pero Señor, sin ti nunca lo podríamos hacer. Necesitamos el poder de tu precioso Espíritu Santo en nuestras vidas, mi Dios. Y ese es mi clamor, Padre, en este momento. Que la presencia de tu precioso Espíritu Santo, Señor, se manifieste en nuestras vidas. Con ese amor, con esa integridad que solamente tú tienes y que nos puedes dar. Tú nos puedes dar esa perfección, Señor, que tu palabra dice. Tú nos puedes llevar, Padre mío, a caminar conforme a tu voluntad, conforme a tus mandamientos. Señor, cuando nosotros cumplimos tus mandamientos, no es por nosotros, sino por las obras que tú ya has preparado para cada uno de tus hijos, para cada uno de tus santos. Y en este momento, Padre mío, yo quiero declarar, Padre, toda la palabra escrita en tu Biblia, en nuestras vidas. Que todas las manifestaciones de poder y de autoridad que tú les das a tus hijos sean derramadas en cada uno de nosotros, mi Dios. Este es un remanente, Padre, que tú has levantado en este lugar. Y te damos gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te doy muchas gracias también por los que nos ven por la internet. Sabemos que ya tenemos también una iglesia cibernética y gloria a Dios, Señor, por ello, porque fue una visión que tú pusiste en este ministerio, mi Dios. Yo los bendigo a ellos, Padre, y bendigo esta congregación con esa bendición, Padre, que viene de lo alto. Esa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios. Gracias. En tu presencia, Señor. Solamente en tu presencia, Padre.
presencia yo encuentro lo que mi alma siempre deseó. En tu presencia yo recibo la sanidad a mi dolor. En tu presencia yo encuentro lo que mi alma siempre deseó. En tu presencia yo recibo la sanidad a mi dolor. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de amor. ¿A quién